Hola señoras, señores, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al Hotel Pazo Los Escudos. Estamos pasando en estos meses por un momento muy dulce en el Real Club Celta de Vigo. Segundo en la tabla de clasificación, la afición está en un momento muy bueno, está muy contenta y parece que va todo rodado. Para hablar sobre cómo está ahora mismo el Celta de Vigo, también para conocer un poco más a una persona que desde hace años nos acompaña en la presidencia del Celta, Carlos Mouriño. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo va todo en el Celta? Decíamos antes que estaba en un momento dulce y realmente está mejor de lo que se esperaba, ¿no?, en un principio. Pues en el Celta está todo con mucha tranquilidad, con mucha ilusión, pero indiscutiblemente sabiendo las dificultades que todavía tenemos para conseguir el objetivo. ¿Cree que el Celta va a conseguir el objetivo del que habla? Supongo que será llegar a Primera División, ¿no? ¿Cree que el Celta este año por fin podremos decir que va a estar en Primera División o hay que esperar para que no pase, por ejemplo, del año pasado, que estábamos todos como muy optimistas, ¿no? A ver si llegaba, que llegaba y finalmente no llegó? Lógicamente hay que ir con cautela y los jugadores son muy conscientes y tienen muy mentalizado de que al final es partido a partido el que consigues llegar a la Primera División. Dentro de eso yo soy tremendamente optimista, lo he sido desde principio de temporada, a pesar de que recibí algunas críticas por decir que veía este equipo con muchas posibilidades de ascenso, y cada vez me reafirmo más en lo mismo, ¿no? Posiblemente nos falten algunos nombres en el equipo, pero es un equipo muchísimo más compacto, muchísimo más trabajador, muchísimo más solidario que el equipo del año pasado. Por tanto, me hace concebir muchísimas esperanzas. ¿Qué significaría para el Celta estar en Primera División? Porque supongo que habrá diferencia en estar como estamos ahora en Segunda División o pasar a Primera División. Sí, las diferencias son notables, pero la primera gran diferencia sería para mí la alegría de la afición. La afición estaría tremendamente ilusionada y creo que la ciudad de Vigo está respaldando en este momento al Celta para que consiga su objetivo. Una vez conseguido, yo creo que si el cambio es tremendo, estaríamos codeándonos ya con otro tipo de equipos, tendríamos que tener otro tipo de organización, otro tipo de aspiraciones, pero siempre en positivo, siempre para mejorar, y eso creo que es muy conveniente para todos, para la ciudad, para la afición, para el Celta, para todos nosotros. Además, la proyección de ciudad, ¿no?, de la ciudad de Vigo es totalmente diferente estando en Primera. Se hace una mayor proyección de la ciudad, un mayor patrocinio de la ciudad. Es diferente también en ese sentido. Totalmente diferente, y yo siempre recuerdo que había un militar que decía que él solo iba a las ciudades que tenían catedral y equipo en Primera División. Parece que, Carlos, que la afición, antes hablaba de la afición, que la afición está respaldando bastante bien al Celta, sobre todo en estos últimos partidos. Ha habido un repunte, ¿no?, en esos aficionados que van al campo. Se ha notado, se ha dejado notar, aunque supongo que como presidente del Celta le gustaría un mayor apoyo de la afición. Bien, nosotros sabíamos que teníamos que ir poco a poco, sabíamos que habíamos provocado un rechazo en la afición y que era cuestión de tiempo el ir consiguiendo que la afición se volviese a enganchar. El año pasado habíamos mejorado, este año estuvimos ahí entre un poco de dudas. Yo me quejaba de que la afición ya no tenía disculpas para ir a Balaídos, precisamente porque el equipo iba bien, porque habíamos facilitado 1.500 plazas de aparcamiento para que fueran con más comodidad, porque mantuvimos siempre los precios de los abonos sin alteraciones, porque los precios de las entradas no los habíamos subido. Creíamos que ya no había ninguna disculpa para que el aficionado no fuese a Balaídos. No sabíamos en cuánto tiempo iba a reaccionar, pero reaccionó, yo creo que en el momento justo, en el momento oportuno, en el momento que más lo necesitábamos, que fue ese partido contra la Almería, que llevaron a los jugadores en volanda, que nos hicieron sentir maravillosamente bien, esa afición ahí gritando, cantando y no parando de animar. Pensemos que ese partido se nos puso muy cuesta arriba, con 2 veces que fuimos por debajo del marcador, pero la afición siguió, tuvo fe, la misma fe que tenían los jugadores, y entre la fe de la afición,
animando, y la fe de los jugadores que no dan un partido por perdido, conseguimos remontar 2 veces y bueno, pues ya fue espectacular, ¿no? Y a partir de ahí se está dando todo maravillosamente bien. Está claro que tiene respaldo. También Televigo, en nuestra página web, estamos sorteando todas las semanas entradas para el Celta y la verdad es que cientos de personas entran todas las semanas para intentar acceder a esas entradas. Eso quiere decir que tiene bastante buena acogida y que la gente quiere ir al campo, ¿no? Efectivamente, sí. Ese tipo de iniciativas que ayudan a crear afición y que la gente vaya al campo y que tengan esa oportunidad, ¿no? Pero fíjate que esas iniciativas no tendrían éxito si la afición, si el socio no se vuelca, porque el socio, por medio de muchísimos medios, incluido el vuestro, han comprado ellos, se han jugado su dinero para después ponerla a la venta esas entradas, para que gente que no era socia o no era amigo de socio pudiera tenerlas. Por tanto, yo creo que fue un movimiento brutal, ¿no? Fue un movimiento de despertar y de la afición decir, oye, el equipo lo está haciendo bien, vamos a apoyar ahora sí, y lo están haciendo de una manera admirable, porque la iniciativa del club, sin el apoyo de los socios, no hubiera tenido el éxito que está teniendo. La afición está respondiendo. ¿Y qué tal el equipo? ¿Está satisfecho con el equipo que tiene? ¿Qué va a pasar con ese equipo si el Celta se mantiene en segunda división o si pasa a primera? Bien, vamos a ver, aquí tengo que ser, como suelo ser casi siempre, hablar con una claridad tremenda, ¿no? Yo creo que tendríamos mucha más facilidad para mantener el equipo si subimos a primera que si no. Yo creo que si subimos a primera, muchos de los jugadores que en este momento puedan tener alguna oferta de algún equipo de primera, posiblemente preferirían seguir en el Celta. Nos sería mucho más fácil mantener ese bloque. Pero estemos en primera o en segunda, la idea de la directiva es que se vayan los menos jugadores posibles, mantener el bloque, que es el que hemos venido reclamando, que no teníamos, y hace 2 años que empezamos a construirlo ya de una forma sólida y este año se está consolidando. Creo que es lo principal a lo que tendríamos que abocarnos, conseguir el mismo bloque, bien en primera, bien en segunda. En segunda, posiblemente con algunos jugadores tuviéramos alguna dificultad más para poder retenerlos. Por cierto, que la cantera está respondiendo bastante bien, ¿no? Bueno, yo es lo de lo más orgulloso que estoy contentísimo de que el Celta esté peleando ahí para subir, pero creo que el respaldo que tiene ese Celta es la cantera, y creo que eso fue una meta que nos pusimos desde que entramos, que no la pusimos, y me canso de repetirlo, por una situación económica, que también, pero era por una filosofía. Nosotros creíamos que la cantera tenía que ser básica. Lo he dicho muchas veces, hemos sacrificado a lo mejor el comprar 2 jugadores para el primer equipo por gastar el dinero en la cantera, pero creo que los éxitos los estamos viendo, los resultados también, y creo que debe ser el futuro del Celta, seguir tratando de equilibrar el primer equipo, pero tratando de no dejar tirada la cantera en cuanto a lo que hemos dicho siempre, los autobuses desde fuera que traigan a los niños, poder tener cada vez más becas para que los niños estudien en Marcote, en fin, eso es lo que no podemos dejar porque es una base importante. La gestión del club supongo que será lo más difícil, ¿no? Coger un club, gestionarlo, que vaya bien, supongo que a día de hoy será una tarea difícil. ¿Qué opina en general de la gestión de los clubes deportivos? En alguna ocasión lo hemos escuchado hablar de las discriminaciones que hay entre autonomías, ¿no? En las ayudas a los clubes. ¿Qué opina de cómo se está gestionando los clubes en España en general? Yo creo que va a haber un cambio tremendo, un cambio que por suerte nosotros hicimos hace 4 años, que fue decir, hasta aquí pudimos llegar, no hay forma de continuar y hay que regularizar todo lo que tengamos que regularizar. Nosotros tenemos que pensar que agarramos el club con una deuda declarada en el juzgado de 84 millones, nos fuimos a la concursal con 72, ya habíamos bajado bastante la deuda y tenemos ahora 20 millones. 20 millones a pagar en un plazo X. En segunda es muy doloroso porque
parte de nuestro presupuesto, la parte principal de nuestro presupuesto prácticamente es pagar parte de esos 20 millones todavía, nos quedan mucho menos para plantilla, somos uno de los equipos que menos gasta en plantilla, por eso el éxito que estamos teniendo hay que valorarlo desde el punto de vista también económico, somos de los que menos gastamos en plantilla, pero es cierto que nos quedan 10 años para poder pagar esos 20 millones y que, en fin, que seguimos siendo un equipo vendedor porque no nos queda más remedio, pero que el porvenir se nos presenta muy estable en lo económico y con una cantera y unos jugadores ahí que nos hacen ser pues tremendamente optimistas en los dos puntos, en el deportivo y en el económico. O sea que las cuentas del club van mejor, vamos. Yo creo que sí, estamos al día prácticamente en todos los pagos, no tenemos problemas con los jugadores, tenemos atrasos de días, lógicamente, con los proveedores también, pues a veces si no le podemos pagar el día 30 le pagamos el 10, pero estamos prácticamente al día con todos. Yo creo que estamos muy bien en ese aspecto, ¿no? Lo que le decía antes de la gestión de los clubes en general, la situación de los otros clubes en España, que sí que le hemos escuchado decir que en otras autonomías se apoya más a los clubes financieramente que aquí en Galicia o concretamente en Vigo. Sí, yo creo que sí, hay desigualdades tremendas, ¿no? Pero tremendas. Pues a un equipo, por llevar el nombre del estadio de Reino de Navarra, le daban 3 millones. 3 millones es un mundo de dinero para un club. Las televisiones como TV3 subvencionan de una manera muy grande a algunos equipos de la zona de Levante, que bueno, que no podemos nosotros competir con eso, ¿no? Sí. Efectivamente, yo creo que cada vez el fútbol, por los motivos económicos que está pasando el país, se irán quitando todo ese tipo de subvenciones y como nosotros ya no contábamos con ella, pues creemos que vamos a estar en una posición muy favorable respecto a esos equipos que ahora van a tener que hacer los ajustes que nosotros hicimos hace 4 años. Y hablando de subvenciones, ¿qué tal se portan las administraciones local, la autonómica, la Diputación de Pontevedra, la Xunta, el Ayuntamiento con el club, con el Real Club Celta? Vamos a ver, yo lo he dicho siempre y lo voy a seguir diciendo. Para nosotros un punto de inflexión fue la ayuda del presidente municipal, del alcalde, de Abel Caballero, que en su momento nos renovó lo que era la concesión del estadio y la Madroa a 30 años. Eso nos hizo equilibrar las cuentas y gracias a eso pudimos presentar un plan de viabilidad muy bueno. Lógicamente, si eso nos hubiera dado, pues siempre decíamos que teníamos 4 patas importantísimas, que era CaixaNova, Hacienda y el Ayuntamiento. El Ayuntamiento dio un paso adelante y dijo, sí, os doy la concesión, con lo cual pudimos equilibrar las cuentas. CaixaNova nos hizo un plan de financiación que pudimos salir adelante y con Hacienda, por medio del concurso, llegamos a un arreglo con ellos de la cantidad impresionante de millones que se debían, ¿no? Por tanto, si nos hubiera fallado alguna de esas, pues desgraciadamente yo diría que el Celta no tenía avisos de seguir en este momento, no ya peleando el subir a primera, sino existir. Quiero ser drástico en esto, tendría que venir alguien con muchísimo dinero que lo pusiera para poder sacar el Celta si nos fallaba alguna de esas. No falló ninguna. A partir de ahí seguimos manteniendo, y le agradecemos mucho a la Diputación, que nos sigue manteniendo la subvención que le da al Celta en el fútbol base, y creo que nada más. Un poco más, pero le gustaría un mayor apoyo a lo mejor de otras administraciones. Pues es lógico, ¿no? Nosotros estamos pensando que tenemos un proyecto por medio de la Fundación, un proyecto muy importante con el fútbol base, y que se han quitado muchos patrocinios y creo que estamos cumpliendo una labor quizá de beneficio para el club, pero también de mucho apoyo a la sociedad, teniendo tantos clubs abiertos para la gente joven, tantas escuelas distribuidas por toda Galicia, que en fin, que
que creo que estamos haciendo también una labor ahí de apoyo a la juventud que de alguna forma tendría que ser reconocida. Estando el Celta en primera se habló muchísimo, ¿no?, de la posibilidad de construir un nuevo estadio, de reformar el actual, una idea que se fue apartando, ¿no?, evidentemente por la situación del club. ¿Qué va a pasar con ese proyecto? ¿Considera que si el Celta sube a primera se podría volver a retomar el proyecto de cumplir con el sueño de un nuevo estadio o no? ¿O no están los tiempos para eso? Yo entiendo que me gustaría enormemente. Creo que el estadio de Balaídos ya no cumple los requisitos que se requieren. Creo que es una incomodidad para los aficionados, pero también hay que entender que en este momento es complicado, que el país tiene otras prioridades y que la ilusión y el deseo del Celta tendrá que supeditarse a las necesidades del país, que es más importante que el Celta, por muy importante que nosotros lo consideremos. O sea, de momento habrá que aparcarlo y a ver si vienen tiempos mejores y se puede retomar el proyecto, ¿no? Eso ya depende de las autoridades, pero contarán siempre con la colaboración y el entendimiento del Celta si hay que aplazar ese proyecto. Bueno, pues nos vamos a ir a publicidad, volvemos enseguida y vamos a conocer un poquito más, porque muchos de ustedes conocen a Carlos Mouriño como presidente del Celta, pero hay muchas cosas que a lo mejor no saben. Es un empresario, lleva muchísimos años en el mundo empresarial, con muchísimas empresas, ha estado también metido en el mundo de la política, no aquí en España, pero sí en otro país. Vamos a conocerlo un poquito más, nos vamos a publicidad, volvemos en unos minutos, no se vayan, hasta ahora. Pues continuamos aquí en Televigo. Nos encontramos en el Hotel Pazo Los Escudos, acompañados de Carlos Mouriño. En el plano más personal, Carlos Mouriño nació en Vigo el 4 de marzo de 1943. Hace poco ha sido su cumpleaños, hace unos días. Felicidades. Sí. Muchas gracias. Y además fue una gran alegría, porque ese día ganaron todos los equipos del Celta, absolutamente todos, con especial relevancia el Celta, que ganó en Valladolid, y el B, que necesitábamos una victoria. Entonces creo que se conjugaron todos para darme esa alegría el día de mi cumpleaños, de que ganaran todos los equipos del Celta. Bueno, todos. No ha podido ser mejor su cumpleaños, ha sido un buen cumpleaños. Carlos Mouriño, decíamos antes que en el plano empresarial tiene mucho rodaje, ¿no? Buena parte de su patrimonio, su fortuna, la hizo en México. Llegó un momento dado en que cogió las maletas y se fue a México, y allí fue donde tuvo mucho éxito empresarial, ¿no? Después aquí también retornó con otros proyectos, pero allí realmente fue donde hizo su carrera empresarial. Efectivamente, así fue. El éxito ya depende de quién lo mida, pero sí las cosas salieron bien y estamos muy contentos y muy orgullosos de que aquel esfuerzo tremendo diera sus frutos. Hombre, dice que el esfuerzo depende de quién lo mira, pero está claro que los datos hablan por sí solos, porque tiene, bueno, parece, no sé ahora, ¿no?, pero hace unos años se hablaba de que 2.300 trabajadores están a su cargo, ¿no? 2.000 trabajadores, perdón, están a su cargo, con no sé cuántas empresas, lo tenía por aquí, pero 60 empresas, ¿no? 60 empresas y 2.000 trabajadores. No sé si ha bailado un poco estas cifras, pero bueno. Sí, los números bailan un poquillo, pero bueno, el número de empresas no tiene nada que ver, porque nosotros tenemos una serie de empresas que por el sistema de manejo de PEMES tienen que ser individualizadas, si no la tendríamos dentro de una sola, ¿no? Entonces sí tenemos muchas empresas, pero ese número no se corresponde en realidad. Digamos que tenemos en este momento, a día de hoy, creo que 60 y tantas gasolineras, y cada gasolinera es una empresa, ¿no? Pero por sistema, porque si no esas estarían enfocadas en una. Yo puedo decir que realmente podemos manejar como 20 empresas en México. Además tengo entendido que ha trabajado muy duro, que nadie le ha regalado nada, y que ha trabajado desde que era muy joven, ¿no? Incluso ha trabajado incluso en una empresa en el sector de la automoción, de cara al público, como vender, ha hecho de todo. Ha empezado desde abajo, desde cero, y poco a poco ha ido montando este mundo empresarial, ¿no?, en el que está ahora inmerso. Totalmente, así ha sido. Yo creo que es el esfuerzo de muchísima gente que ha empezado de abajo,
y que en un momento determinado decide emigrar, y que el esfuerzo de aquí, si lo haces en un país diferente, te puede dar mejores frutos, porque efectivamente hay muchas más oportunidades en países que estaban de aquella bastantes años luz de España, ¿no? Está muy unido a su mujer, Geli, que por cierto dice que en casa el que manda es usted, es el que lleva los pantalones y que realmente es el que toma las decisiones. ¿Es así o no es así? Me encanta. Ella por lo mismo, ella por lo menos dice eso. Me encanta esa publicidad, pero yo dudo mucho en casa que mande un hombre, en cualquier hogar. Pero bueno, está bien. La he escuchado decirlo, ¿no? Que la he en casa escuchado sí, decirlo más sí, de una vez. Por lo menos escuchado. es lo que dice de cara al público. Después en su casa será de otra forma, pero eso es lo que dice ella. La he escuchado, la admiro mucho, la quiero muchísimo, y creo que es una persona que está haciendo ahora una labor en México extraordinaria con la fundación, y que es muy reconocido lo que está haciendo en este momento a favor de los demás. Es muy importante el apoyo de su mujer, ¿no? En todo este barco en el que se ha metido, en este proyecto empresarial del Celta también ha sido importante su apoyo, ¿no? Imprescindible. Nosotros somos una familia tremendamente unida, en lo cual todo lo hacemos por consenso, y la compra de Celta fue una cosa que decidimos entre todos, y además tenemos siempre una visión muy clara. Una vez se toma una decisión, se puede corregir si va mal, etcétera, pero no se vuelve a recordar si ha ido bien o ha ido mal. Es una decisión tomada y es una decisión que hay que sacar adelante, y la sacamos casi siempre entre todos, o al menos consultando la mayoría de las cosas y haciéndolas siempre en común acuerdo toda la familia. Sí, además que en los tiempos que vivimos es difícil, ¿no? Que estén todos como una piña, pero realmente están todos muy unidos y, como dice usted, todas las decisiones la toman en familia, que eso es muy importante. Efectivamente, sí. En el plano personal es una pregunta obligada, porque realmente sabemos que en los últimos años lo ha pasado muy mal la familia con el fallecimiento de su hijo y su nieto, pero también sabemos que es una familia muy valiente, ¿no? Que ha salido adelante y que le gusta mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás, y pensar en positivo, ¿no? Han sido años difíciles, supongo, y también eso se habrá trasladado a su faceta en el trabajo también. Sí, la verdad es que han sido un par de golpes seguidos muy grandes, que de alguna forma emocionalmente le han afectado mucho a la familia, pero la enorme ventaja que tenemos es eso, es esa unión familiar, el estar todos juntos, el saber que la vida sigue, y el saber que dependen de nosotros muchísimas personas, y que tenemos que tener la fortaleza suficiente para seguir en la pelea empresarial, en la pelea emocional, en la pelea física. En todos los aspectos tenemos que estar ahí, y con nuestros lógicos altibajos, sí, creemos que lo estamos consiguiendo. Es muy importante tener una familia y ser una piña, como decíamos antes, tener una familia tan unida, y además es una suerte, ¿no? Porque no todo el mundo lo tiene. Así es, yo siento que sí. Carlos Mourinho ha sido siempre, ¿no? No ahora que es presidente del Celta, un aficionado celtista de raíz. No sé si es verdad esta anécdota, ¿no? Que cuando estaba en México, veía con sus trabajadores por la parabólica los partidos del Celta, e incluso les ponía las camisetas del Celta a sus trabajadores. ¿Es verdad esto? Totalmente cierto, y dentro de esa anécdota puedo contar que la primera palabra que mi nieto pronunció no fue papá ni mamá, sino fue gol, porque ahí nos metíamos, teníamos una sala de cine con un comedor, precisamente por las diferencias horarias que teníamos en los partidos, y para no perdernos ninguno. O sea, veíamos fútbol todo el fin de semana, era sábado y domingo, con un montonal de gente en casa con las camisetas del Celta para ver el partido del Celta, y después había muchísimas peleas porque unos eran del Madrid y del Barça, pero bueno, todos del Celta. A partir de ahí las peleas ya se dividían, y recuerdo mucho esa época porque lo pasábamos muy bien todos disfrutando de los partidos. Me imagino que será una imagen muy curiosa, ¿no? Ver a trabajadores en México, todos vestidos con la camiseta del Celta, viviendo los partidos por la parabólica. Debía ser una imagen bastante significativa de lo que significa para Carlos Mourinho el Celta. Sí, tenía mucho significado, lo tuvo siempre,
y desde la lejanía se vive el Celta con una intensidad que no se vive aquí. Aquí es más cercana, pero allí es que es pendiente de lo mínimo. Aquí a veces ya no lees un periódico, pero allí los leías todos. Eso demuestra que para Carlos Mouriño el Celta es algo más que un negocio, ¿no? Es algo, es una pasión. Se puede decir que nunca lo ha tomado como un negocio en sí, ¿no? Va más allá. Efectivamente, va mucho más allá, ¿no? Si yo siempre digo que como empresario los negocios hay que analizarlos con la cabeza y decidirlos un poco con el corazón, porque entre abogados y economistas casi siempre te rechazan todos los proyectos. Entonces, si no tienes ese punto de corazón que se antepone a la lógica, pues es muy difícil hacer un negocio, a no ser que lo vieras muy claro. En el Celta solo ha mandado el corazón, nunca la cabeza. Quizá ese haya sido su principal error en el Celta desde que llegó. Pensar más... No. Yo pienso que no he tenido errores en el Celta que me hayan podido llevar a la conclusión de que no debí de hacerlo. Repito, lo hicimos con todas las consecuencias. Después salió mejor o peor, pero no vemos atrás. Se tomó que a una veces decisión. Se deja llevar más por el corazón que por la razón. Ahí totalmente. En el Celta... Pero ahí pueden cometerse errores también, ¿no? Porque cuando uno se deja de llevar por sus sentimientos y no por lo que le dice la cabeza, pues a veces... Efectivamente. Pero no en el plan negativo de decir, ¿por qué lo hice? No debí de hacerlo. No. No mirar hacia adelante. Se hizo, salió mejor o peor. Hay que mirar hacia adelante, tratar de sacar lo que... si fue un error el haberlo hecho solo con el corazón, pero nada más, sin remordimiento ninguno por haberlo hecho. Además, tengo entendido que tiene muy buen olfato para los negocios, pero también para la política. No sé si es verdad. Yo creo que, bueno, el olfato es relativo, ¿no? Yo creo que lo que hay que tener en una cosa y en otra es un poco de sentido común. Y yo trato de aplicarlo, no sé si lo tengo, pero trato de aplicar el sentido común que yo tengo, lo trato de aplicar en la política y lo trato de aplicar en los negocios. Es que cuando digo de que tiene buen olfato en la política también en el mundo empresarial, pero también en la política, es porque mucha gente no conoce que usted ha estado muy involucrado en política, no aquí en España, pero sí en México. Ha apoyado a una candidatura, ha estado incluso llevando la campaña del presidente de México, Vicente Fox. ¿Le gusta la política? Yo escuché el otro día una definición que me llamó muchísimo la impresión, me causó mucha impresión, ¿no? Y era algo así como, me dijeron, una señora hablando de política me decía, es que mi hija dice que odia tanto la política que por eso no puede prescindir de ella y la quiere. Bueno, quizá esa enorme contradicción te lleva un poco a saber cuándo debes de dar un paso adelante y cuándo te debes de retirar. Y eso es lo que yo traté de hacer, ¿no? Di un paso adelante en un momento en que México estaba muy complicado y pensamos que se necesitaba un cambio y ese cambio requería de todos y se da un paso adelante. Cuando se consigue el éxito de hacer ese cambio en México, creo que hay políticos mucho más profesionales que nosotros y que nosotros debimos de dar un paso al lado y dejar la política, ¿no? Está claro que estuvo metido en política en el sentido de que apoyar una campaña es una tarea complicada, ¿no? Muy complicada, muy complicada porque hay que involucrarse mucho. Muchísimo. O sea, a ver, cuando nosotros decidimos dar un paso en lo que sea, en política o en empresarial, nos metemos muy a fondo en los temas. O sea, no nos valen las medias tintas. Nos metemos totalmente con toda nuestra capacidad. Cuando nos metimos en la política y decidimos apoyar a Vicente Fox, pues lógicamente en un país tan grande como México, ser el mariscal, que se llamaban de aquellas los cargos de representación nuestros, de 6 estados de un país tan sumamente enorme como México, con tantos habitantes, pues requiere una dedicación exclusiva, ¿no? Exclusiva y permanente, con una movilidad entre esos 6 estados tremenda, con muy pocas vías de comunicación que te obligan a un esfuerzo tremendo.
ese esfuerzo se vio compensado con llevar al candidato Fox a la presidencia de la República, conseguir con eso el cambio tremendo, porque México es otro desde que se borraron los 71 años del PRI y se da paso a otro partido. La democracia cambió en México, fue un paso importantísimo en su historia. A partir de ahí yo ya no me consideré político y digo, yo sigo con lo mío, ¿no? Sí. ¿Y si le ofreciesen aquí en España meterse en política? No. ¿Qué haría? No, yo creo que decía antes que la política es una cosa que la tienes que sentir de verdadera necesidad y redundo. Había una necesidad muy grande de dar ese cambio en México. Yo creo que aquí la democracia está muy consolidada, allí no la estaba, y creo que no habría ninguna necesidad para que, y tendría muy poco que aportar, yo creo, aquí a la política. ¿Y qué opina de la política, de cómo está la situación política en España? Mal, muy mal. Yo no concibo estás conmigo, estás contra mí, jamás lo concebí, ni en la política. En la política yo creo que tienen que ser acuerdos, que tienen que anteponerse los intereses de los países a los intereses de los partidos, y no veo que eso se esté dando. No, en España realmente no estamos asistiendo a eso, a que se están anteponiendo los intereses de los partidos a los intereses del país, de las ciudades, de las comunidades. Efectivamente, veo que hay muchas cosas que se pueden hacer en conjunto, que no se hacen simplemente porque no sea que el éxito se lo vaya a llevar uno u otro. Y yo creo que esa es la enorme equivocación, porque si hay éxito se lo llevaría el pueblo y se lo llevaría el país. Volviendo ya a su vida más personal, nos queda ya muy poco tiempo, 1 o 2 minutos. ¿Qué hace Carlos Mouriño para desconectar de todo este entramado empresarial en el que está metido, del Celta, de todos sus negocios? ¿Qué hace para desconectar? ¿Intenta desconectar de vez en cuando? Me encanta desconectar, y cuando puedo, que no lo puedo hacer con mucha frecuencia, me encanta ir allí a un pueblecito que se llama Aldán y echar mi partida con los pescadores, mi partida de dominó, que eso me satisface muchísimo. Juego muy mal, pero ellos toleran que juegue mal, y me divierto muchísimo con esa gente que lo ha pasado tan mal en el mar, una gente tan ruda, pero que tiene una clarividencia para los problemas tremendos, y a mí me encanta disfrutar con ellos esa partida de dominó. ¿Cómo los conoció? ¿Fue un día allí y los conoció? No. ¿Conoce a alguien allí en Aldán que les haya puesto en contacto? Mi abuela era de Vilariño, y tuve siempre un gran contacto con la gente de allí, con los pescadores, y desde niño. El otro día recordábamos con uno de los que juego que cuando fui allí a visitarlos, y fui a llevar a mi hijo para que echara una partida de dominó un día que vino de México, y le recordaba que él lo había tenido en brazos. O sea que sí. Para mí aquello es muy importante, una parte muy significativa de mi vida. Está muy apegado, ¿no? De hecho volvió a Vigo porque está muy apegado a Vigo, a la comarca de Vigo, a todo este entorno, ¿no? Efectivamente, así es. Vive en Sayanes, por cierto. Sí. ¿Por qué Sayanes? ¿Por qué no Aldán? ¿Por qué no Vigo? ¿Le gustó? Simplemente cuando volvió aquí, ¿por qué eligió vivir ahí? A ver, siempre pasa de alguna forma entre la gente que emigra, ¿no? A mí me ha tocado vivir en varios sitios. De aquí estuve viviendo 10 años en Madrid antes de irme a México. En México estuve viviendo como 7 años en la capital, y después me fui a Campeche. Siempre vas con una idea de voy a estar aquí un par de años y me regreso. Pero te vas amoldando, te vas acostumbrando, vas adquiriendo costumbres, te vas arraigando, y cada vez alargas un poquito más, ¿no? Yo cuando regresé quería regresar a Vigo. Era donde nací, eran mis orígenes, y siempre claro. Sentí eso. Pero venía de una forma provisional y también muchas veces momentánea. Entonces pues nos fuimos a un piso. Ya cuando veo que me empiezo a moldar a esta vida, que pasé un año muy malo, porque de una actividad tremenda en México a llegar aquí no hacer nada, pues aparte de darle la lata en casa, que me decían que hasta me metía en la cocina, pues decidí que ya tenía que buscar otro sitio donde vivir con un poquito más de holgura, ¿no? Nosotros veníamos de espacios muy grandes y muy abiertos,
y me sentía un poco comprimido y apareció una oportunidad en Sayanes, como podía aparecer en cualquier otro sitio. Bueno, un lugar maravilloso, por cierto, pero eso sí, siempre pegado al mar era lo que buscábamos. Y ya para terminar, ¿hasta cuándo Carlos Mouriño tiene previsto estar en la presidencia del Celta? ¿Se lo ha planteado? ¿Ha pensado en un proyecto a corto plazo, largo plazo? ¿O no se lo ha planteado? A ver, sí, estas cosas las planteas, ¿no? Tienes una edad en la cual tú dices, en algún momento hay que dejarlo, en algún momento tiene que venir savia nueva, en algún momento hay que rejuvenecer todo lo que uno ha podido hacer desde una perspectiva ya mucho más conservadora, mucho más pensando muy bien las cosas, pero que sin exponer a lo mejor lo necesario, ¿no? Por tanto, yo tengo un gran compromiso con Vigo, enorme, tengo un gran compromiso con la afición, que es que el Celta suba a Primera División. A partir de ahí me lo plantearé. Mientras no consiga ese objetivo, creo que estaré permanentemente. Bueno, pues Carlos Mouriño, de corazón le deseamos desde Televigo lo mejor para usted, lo mejor para el Celta, y gracias por haber estado con nosotros compartiendo este espacio, sí. ¿Puedo hacer un comercial? Sí. Queremos agradecer mucho a Pazo de los Escudos, porque el día 30 hacemos una cena a favor de la Fundación del Celta de Vigo. Van a estar jugadores del primer equipo, pero sobre todo queremos, aunque es un poquito a deshora, traer a algunos de los niños que están con nosotros. Es una cena benéfica. Me gustaría invitar a toda la gente y agradecerle al Pazo de los Escudos que una vez más esté ahí con la Fundación, que esté con el Celta, y por supuesto eso nos anima en este momento tan dificultoso para conseguir patrocinios, nos anima muchísimo a que esa base que decíamos antes que era imprescindible para el proyecto se pueda seguir manteniendo a base de estas ayudas. Bueno, pues así queda dicho. Pues precisamente desde el Pazo los Escudos nos despedimos. Gracias, Carlos, por habernos acompañado. Muchísimas gracias a vosotros. A ustedes, como siempre, les espero la próxima semana a esta misma hora. Gracias por su atención y que pasen una feliz semana.